Bueno, en principio nos comentes cómo nace el proyecto, cómo surgió la idea de la película. ¿Cómo surgió la idea de la película? Sí, un poco lo que decía antes, que en principio era un proyecto documental, sí pasaba dentro de la Avellaneda y sí era todo dentro de la escuela, pero tenía que ver con género, era sobre cómo se transmitían las pautas de género dentro de la escuela secundaria. Y estando ahí grabando eso, también grabamos cosas del centro de estudiantes porque las cabezas del centro de estudiantes eran mujeres, entonces nos interesaba eso como la participación de las mujeres, que era notablemente, venían siendo siempre más alta la participación política de las mujeres que de los hombres, y además venían siendo las presidentas del centro de estudiantes. Y haciendo eso empezó a suceder la toma, y entonces empezamos, la toma y la toma generalizada de colegio. Entonces empezamos a seguir la toma y la verdad que el material más rico y más interesante era el de la toma, como que fue el que empezó a ganar el documental, lo ganó él, ganó el tema. Claro. ¿Y cómo fue esto de filmar? Porque también interesante que no pones testimonios directos, sino estás todo el tiempo como filmando la situación. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es la experiencia y la Sí, dificultad de hacer eso? sí. Sí, esa era la propuesta, como una propuesta de llegar a ser como invisibles, y me pone como muy orgullosa desde la parte de la propuesta, la tesis con la que fui a la escuela, es cuando los chicos me dicen, como dicen ahora, que ya eran casi invisible la cámara. Claro. Pero para que eso suceda, no solo la cámara, sino nosotros, que éramos 2 cámaras con equipo de sonido, con una persona de producción. Para que eso pase, pasamos muchas horas ahí adentro. Muchas. Empezamos con unas cámaras chiquititas, o sea, realmente como esto, como si vos estás con una mini cámara, y empezás a estar con ellos, y con el 2009, y después empezamos a ir con el equipo y estar mucho tiempo. Por eso el material tiene una cierta desprolijidad técnica, porque era incontrolable y además era preciso estar en cada momento con lo que se pudiera, o sea, era más importante tener ese registro que estar con una cosa cuidada de sonido o de iluminación, ¿no? Así lo filmamos. No me acuerdo el resto de la pregunta. ¿Está Bueno, también contestada? cómo organizar después ese material, porque justamente a veces la entrevista te Mira, no, el permite... material es tremendo, era tremendo, porque las asambleas duraban como 4 o 5 horas, Claro. o sea, o más, y situaciones de toda gente hablando al mismo tiempo a 2 cámaras, y además eso por un lado, y las asambleas si tienen algo en particular, es que no son conclusivas, muchas veces se expone y se expone y se expone y se expone, y entonces vos como observador, ¿cómo haces un recorte de ese material? Si no sabés realmente tampoco se sabía lo que iba a pasar mañana, no es que nada. Eso por un lado, por el otro lado hay una cierta como gran dificultad de trabajar con adolescentes, que es que son muy espontáneos, son muy desordenados, son poco... O sea, si nosotros hacíamos una cita porque iba a pasar algo, ellos la desarmaban. Si tal cosa pasaba en tal horario, pasaba en otro. Si nos llamaban y nos decían, bueno, iba a pasar tal cosa, llegábamos y no estaban. Entonces era el caos más absoluto. Entonces por eso el material es tan grande, tan grande. Y ahí fue un trabajo de ordenamiento pero muy grande y muy duro. Por un lado está el tema de lo que es los conflictos en las escuelas de hace varios años de la Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo da la sensación de que podría representar cualquier otro conflicto y las resoluciones políticas en marco de un Sí, conflicto. a mí eso me encanta. Porque la verdad es que creo que eso, esa era parte de la tesis, como observar si ese micromundo reproducía pautas de otras cosas y si uno los podía estudiar ahí con estos seres humanos como si fuera un laboratorio. Y yo creo que lo que ellos están diciendo, el contenido de las discusiones, las contradicciones, los personajes, las posturas, creo que funcionan en cualquier discusión política, que uno la pueda utilizar para el mismo aprendizaje o los mismos errores para cualquier otro tipo de grupo humano que está discutiendo algo político. Yo en ese sentido, y la verdad que aprendí muchísimo porque además hay chicos que tienen una claridad tremenda en la exposición de las ideas y hay confrontaciones y discusiones que son verdaderamente interesantes
y después creo que está lo humano y las posturas humanas que son siempre las mismas, ¿no? El que dice, vamos por todo, hay que hacer la medida de fuerza, no hay que hacerla, no, bueno, lleguemos hasta acá, paremos, las negociaciones, las cosas como las afinidades, los cansancios, yo hay muchas cosas que me parece que son riquísimas. Por último, en el marco concreto de lo que es el conflicto en el colegio, decías también había muchas cosas por fuera y por dentro de la película que reflejan eso. Un análisis que nos puede hacer general de la experiencia de haber vivido ahí, esos años casi de investigación. Como persona, como directora. Como persona, como directora, tengo como ciudadana en algún punto, porque viste el estado del colegio. Como ciudadana y como persona es lamentable lo que yo vi de la educación pública. Y me gustaría que fuera, a veces pensaba que por qué la gente adulta o los padres, o sea, que si yo tuviera hijos, haría esta experiencia. Iría, o sea, la verdad que no sé si está prohibido, que uno vaya y esté ahí y mire. O sea, en vez de estar discutiendo cosas teóricas, vayan y miren cómo se está en las escuelas. Vayan y miren qué pasa, porque lo que yo veo es que realmente los profesores en esta escuela son muy buenos, son profesores que están hace 20 años, o sea, ellos son iguales, y el contenido es igual, que hoy en día igual, que para mí quiere decirme que está bien, claro. Igual es bueno, que no lo hayan tocado, pero lo que se produce dentro de la escuela es el gran deterioro social, por un lado el quiebre social, económico, la fractura social y económica de los pibes, y no es solo lo edilicio como expresión de una ideología, de un desinterés y de una postura política. Y entre eso son los pibes como haciendo como pueden y elaborando como pueden una situación y viendo qué hacen ante eso. Eso es lo que